Desde el principio de nuestra existencia, una fuerza invisible ha gobernado nuestras vidas, un río silencioso que fluye sin cesar, llevándonos desde el nacimiento hasta la muerte. Este es el relato del tiempo. Para nuestros ancestros, el tiempo era un ciclo dictado por la luz y la oscuridad. El día era para la caza, la recolección, la vida. La noche, en cambio, traía consigo el miedo a lo desconocido, a los depredadores que acechaban en las sombras. En la seguridad de sus cuevas, iluminados por el fuego, observaban el cielo. Vieron cómo el sol y la luna danzaban en un patrón predecible, marcando el paso de los días y las estaciones. Así nació la primera conciencia del tiempo, una conciencia tejida con la supervivencia. Hace unos 3500 años, en las fértiles tierras de Egipto, esta conciencia tomó una forma tangible. Los egipcios, maestros de la observación celestial, construyeron obeliscos, gigantescas agujas de piedra que proyectaban sombras móviles sobre el suelo. Estas sombras, acortándose y alargándose con el paso del sol, se convirtieron en el primer reloj de la humanidad, el reloj de sol. Por primera vez, el día se dividía en partes, en horas. El tiempo dejaba de ser solo un ciclo para convertirse en algo que se podía medir, que se podía contar. Pero el reloj de sol tenía sus límites. ¿Qué pasaba en los días nublados? Y durante la noche, los egipcios, ingeniosos, crearon la clepsidra, el reloj de agua. Un recipiente, con un pequeño agujero, dejaba escapar el líquido gota a gota, marcando el paso del tiempo con una constancia que el sol no siempre podía ofrecer. El tiempo ya no dependía del cielo, sino de un mecanismo terrenal. La idea de un tiempo mecánico, constante e imparable, había nacido. La Edad Media trajo consigo una revolución en los monasterios de Europa. La necesidad de una vida regida por horarios de oración impulsó una de las invenciones más importantes de la historia, el reloj mecánico. A través de un complejo sistema de engranajes y contrapesos, estos mecanismos monumentales no solo medían el tiempo, sino que lo anunciaban con el resonar de las campanas. El tiempo se volvió público, colectivo. Las torres de las iglesias se convirtieron en el corazón palpitante de las ciudades, sincronizando la vida de todos sus habitantes. El tic-tac se había apoderado del mundo. Con la era de la exploración, medir el tiempo se convirtió en una cuestión de vida o muerte. En alta mar, conocer la longitud, la posición, este u oeste, era el mayor desafío para los navegantes. La solución estaba en el tiempo. Si un barco podía llevar consigo un reloj que mantuviera la hora exacta de su puerto de origen, podría calcular su longitud, comparándola con la hora local. El Parlamento británico ofreció una fortuna a quien pudiera resolver este problema. El ganador fue John Harrison, un humilde carpintero que dedicó su vida a construir el cronómetro marino, un reloj tan preciso y resistente que podía soportar los vaivenes del océano. Su invención no solo salvó incontables vidas, sino que hizo posible el dominio de los mares y la creación de un imperio global. La expansión de los ferrocarriles en el siglo XIX creó un nuevo caos. Cada ciudad tenía su propia hora local, basada en el mediodía solar. Un tren que viajaba de este a oeste atravesaba docenas de zonas horarias en un solo viaje, haciendo que los horarios fueran una pesadilla logística. La solución fue radical: estandarizar el tiempo. En 1884, el mundo fue dividido en 24 usos horarios. El tiempo dejó de ser local para convertirse en un sistema global, una red invisible que conectaba a toda la humanidad. Por primera vez en la historia, todos compartíamos un mismo pulso. A principios del siglo XX, un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza, llamado Albert Einstein, revolucionó por completo nuestra comprensión del tiempo. Con su teoría de la relatividad, Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. Descubrió que el tiempo es relativo, flexible. Se dilata, se contrae. Para un observador que se mueve a gran velocidad, el tiempo pasa más despacio. Cuanto más rápido viajas, más lento envejeces. De repente,
El tiempo dejó de ser un simple tic-tac constante para convertirse en la cuarta dimensión, íntimamente ligada al espacio. El espacio-tiempo. Esta idea, tan extraña y fascinante, fue confirmada experimentalmente. El tiempo ya no era el escenario donde ocurrían los eventos, sino un actor principal en el drama cósmico. La búsqueda de la máxima precisión nos llevó a mirar dentro del átomo. En 1955 se construyó el primer reloj atómico. Estos relojes no usan engranajes ni péndulos, sino las vibraciones increíblemente regulares de los átomos. Son tan precisos que solo se desviarían un segundo en cientos de millones de años. Gracias a esta precisión, tecnologías como el GPS son posibles. Los satélites que orbitan la Tierra llevan relojes atómicos, y la diferencia de tiempo, por minúscula que sea, debido a los efectos de la relatividad, nos permite localizar nuestra posición en el planeta con una exactitud asombrosa. Hemos domesticado el tiempo a una escala que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado. Pero si el tiempo es flexible, ¿podemos viajar a través de él? La ciencia ficción está llena de paradojas, como la famosa paradoja del abuelo en sí. Viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan. ¿Cómo puedes existir tú para realizar ese viaje? La física teórica explora estas ideas con conceptos como los agujeros de gusano, hipotéticos túneles en el tejido del espacio-tiempo. Aunque viajar al pasado parece chocar con las leyes fundamentales de la causalidad, la posibilidad sigue alimentando nuestra imaginación. El futuro, sin embargo, es otro cantar. Viajar hacia adelante en el tiempo es, según Einstein, teóricamente posible. Solo necesitaríamos una nave capaz de acercarse a la velocidad de la luz. Más allá de la física, nuestra percepción del tiempo es profundamente psicológica. ¿Por qué el tiempo parece volar cuando nos divertimos y arrastrarse cuando nos aburrimos? ¿Por qué los años de la infancia parecen tan largos y los de la vejez tan cortos? Nuestro cerebro no tiene un único reloj. La atención, la memoria, las emociones, todo influye en cómo experimentamos el paso del tiempo. Cada uno de nosotros vive en su propia burbuja temporal, una experiencia subjetiva que la física no puede explicar del todo. El tiempo, al final, es también una construcción de nuestra mente. Y finalmente, ¿cuál es el destino último del tiempo? La cosmología nos ofrece varias posibilidades. En un universo que se expande para siempre, llegaremos a un estado de máxima entropía, la llamada muerte térmica. Todo se enfriará, las estrellas se apagarán, y el tiempo, tal como lo conocemos, perderá su significado en un vacío oscuro y eterno. Otra posibilidad es el Big Crunch, un colapso del universo sobre sí mismo, quizás para renacer en un nuevo Big Bang, en un ciclo eterno de creación y destrucción. Desde la sombra de un obelisco hasta la vibración de un átomo, nuestra relación con el tiempo ha definido quiénes somos. Es el lienzo sobre el que pintamos nuestras vidas, el río que nos arrastra hacia un futuro desconocido. El tiempo es el mayo, misterio de todos. Un misterio que, quizás, nunca resolvamos por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina el universo y sus secretos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.